Muy buenos días, como siempre, el gran placer de saludarlos todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Aquí después de mis preguntas con Roberto Pombo, hoy para unirnos a la conmemoración del pasado 12 de octubre, lo que antes se llamaba el Día de la Raza. Enhorabuena, es hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y lo que vamos a hacer hoy, nuestra propuesta de En Familia en esta fecha, es mostrar diversas manifestaciones culturales de diferentes regiones del país para que entendamos de manera práctica bastante fuerte, así que no lo voy a poner a hablar. Él está sufriendo por no poder participar en este programa, pero ha hecho un esfuerzo muy lindo de mostrar lo que es precisamente la diversidad. Por eso, para abrir el programa, tenemos a un hombre del cual Colombia debe sentirse profundamente orgullosa. Estoy hablando del maestro Hugo Candelario González, músico, compositor, arreglista, productor y director del Grupo Bahía, nacido en Guapi, Colombia, donde vivió su infancia cerca del río. Maestro Hugo Candelario, feliz Día de la Diversidad Cultural, atrasado porque hoy ya pasó la conmemoración, pero nosotros en familia no nos queríamos quedar por puertas. Bienvenido entonces al programa y lo que significa para usted cuando se dice diversidad cultural. Buenos días, Judith, placer, muchas gracias por la invitación. Sí, en buena hora celebramos esta diversidad, como tú dices. Para mí es una riqueza y es como identidad, como amor propio por lo que somos, por lo que hemos heredado, que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, yo que soy músico, todo lo interpreto desde allí, entonces se manifiesta desde, por ejemplo, en el Pacífico se manifiesta desde el bambuco viejo, desde la juga, desde el patacoré, desde el verbo. Es una diversidad, pero casi siempre tiene una misma raíz. Siempre hay un origen, siempre hay un inicio, una inicialidad. Para mí eso es diversidad y trato de vivir la vida y disfrutarla desde allí. Yo he sentido, no sé, maestro, si está de acuerdo, que ha venido en aumento ese respeto, ese cariño, ese mostrar con orgullo en el mundo lo que es nuestra diversidad cultural. Hace unos años tal vez no ocurría que la música del Pacífico tuviera la difusión que hoy tiene. ¿Estoy en lo cierto? Sí, claro, Judith, estás en lo cierto. A partir de varias causas, la mirada de afuera de la región, o sea, de otras partes de la región hacia esa riqueza tan grande cultural y geográfica que tiene el Pacífico, es una zona de mucha vida, es una zona de mucha cultura silvestre, se puede decir, natural, espontánea. Es una cultura sencilla, elemental, pero profunda, muy profunda, por toda su herencia, por toda su historia. Entonces, festivales, agrupaciones, investigadores, la academia también ya está interesada. Entonces, todas esas cosas sumándose han ido ayudando para que nuestra música y nuestra cultura en general se vaya popularizando, dando a conocer. Hay algunas declaratorias de la UNESCO como patrimonio inmaterial, hacia la música, hacia la danza, hacia las manifestaciones, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se realiza cada año en agosto aquí en Cali. Bueno,
magníficas agrupaciones, representando y llevando nuestros sonidos, el bático. Es una cosa muy nueva, es una cultura centenaria, lleva bastante tiempo en su región, pero es relativamente nueva en el proceso de darse a conocer esa elementalidad que también necesita la humanidad, ¿no? Ese aire puro, esa agua de la fuente, esa nobleza de la gente, ese sabor y esa sabiduría en la gastronomía, en las bebidas. Entonces, toda esa sumatoria de riqueza, de diversidad, que en últimas es una sola cosa, una sola cultura, se está irradiando por el mundo, poco a poco, por Colombia y por el mundo. Claro, ahora que lo escuchaba en su primera respuesta, maestro, me ponía a pensar cuando dice usted, no es tan diferente, esas raíces están ahí, y uno las extiende, por ejemplo, a Latinoamérica y se da cuenta lo mismo. Todos estos ritmos, por ejemplo, argentinos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, en últimas hay una cosa ancestral muy fuerte que también recibió esa mezcla del coloniaje y, por supuesto, de la cultura negra, toda este mestizaje que se ve en el arte, yo creo que es lo que nos debe llamar, ¿no? Como a la integración, a que no sigamos hablando de las músicas o de las culturas de cada región como si fueran diferentes. Tienes toda la razón, inclusive últimamente en los conciertos recientes, últimos del Grupo Bahía, dejo un espacio para hacer un mosaico de bambucos y muestro cómo, inclusive el maestro Guillermo Abadía Morales lo decía, ¿no? También que en una región de África, sobre todo en Malí, hay una región que se llama Bambuc, con K. Y esa palabra, pues, no es ni quechua ni castellana. Entonces lo que trato de mostrar en ese mosaico es cómo hay una raíz del bambuco, de una matriz rítmica que llega sobre todo del África Occidental, se mezcla aquí con la herencia indígena y posteriormente entra la herencia europea, española sobre todo, y da origen a ese bambuco viejo, al bambuco ancestral que nace en las costas del Pacífico, sobre todo en Ecuador, en Esmeraldas, en el Reino Sambo. Y de ahí esa matriz va subiendo y si se va para el Nariño, pues se vuelve el aguaneña, el sonsureño, y si se va para el Huila o el Tolima, se vuelve el rajaleña o el sanjuanero. Y si se va para el Pacífico se vuelve Patacore, Juga, Curulao, Pango. Y si se va para el Chocó se vuelve el Abosao. Y si va subiendo se va volviendo la Guavina, se va volviendo el Torbellino, se va volviendo ese bambuco andino también. Pero es la misma raíz, por eso lo decía. Entonces, trato de última siempre de concluir de que no está tan lejos un Patacoré de una Guavina chiquinguireña, por decir, porque tienen últimas la misma raíz y la misma esencia. Obviamente, dependiendo del mestizaje, de los aportes históricos y culturales y del medio ambiente, va tomando sus diferentes matices. La diversidad con la que comenzaste hablando del programa y abriendo el programa, pero en últimas tiene una misma raíz, raíces que nos debemos sentir, yo los invito a que nos debemos sentir muy orgullosos de esas raíces y de esa herencia que tenemos, que nos da para sentirnos muy felices y muy contentos de tanta riqueza cultural y musical. Maestro, ¿sabe que me hace sentir como tejiendo crochet? Porque uno empieza a aumentar las cadenetas y los puntos y va creciendo ese tejido y uno se va metiendo por Centroamérica y va sintiendo cómo ese tejido también aumenta. Y yo sueño, no sé si se permite soñar, en el Día de la Diversidad Cultural, con el día en que esa diversidad sea respetada, pero a la vez sea el tejido, el punto, la cadeneta que nos una con todo el mundo, con todos los rincones de esta tierra que necesita una humanidad unida. Pues tienes toda la razón. Es importante ir sumando, ir uniendo, digamos, ir dándole valor a esa sabiduría empírica, natural de los maestros, de los viejos, de las sabedoras que son las que se encargan en los territorios de conservar el terruño, el río, la quebrada, la cultura, la esencia de cada sabor, y eso va saliendo y ahí va entrando la academia, van entrando los investigadores, los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, y van dando ese hilo, van tejiendo exactamente, van tejiendo para proponer en últimas eso que tú dices, o sea, que en últimas somos seres humanos, con las mismas características, a todos nos da sueño, a todos nos da pereza, a todos nos da tristeza, a todos nos da alegría,
no hay por qué sentirnos tan diferentes. Para mí no, yo no miro las razas casi, por eso es chévere que hayan quitado ese, yo no miro negro, indio, blanco, yo miro seres humanos normalmente desde la música. Y Claro. creo que allá tenemos que llegar algún día, poco a poco, a ir generando esa identidad humana, que es, bueno, hay un llamado inicial que es el planeta Tierra hablando, ya gritando, cuídenme, ya es hora de que le pongamos cuidado, porque si no, pues como especie humana nos vamos a extinguir. Entonces, allí hay un llamado inicial, y creo que la cultura, la música, las artes son el vehículo inicial más importante para llegar a ese objetivo. Sabe, Hugo, que yo quiero seguir con el símil del tejido porque me parece que resultó útil para entender algo que quiero plantear ya en el cierre de esta entrevista. Y es que para que el tejido quede bien hay que empezarlo bien. Es decir, uno no puede, si empezó con un error, el tejido le queda mal y hay que desbaratarlo. Y lo mismo al contrario, cuando el tejido termina y si uno se da cuenta de que hay un error, pues toca regresar hasta donde está el error. Eso mismo pasa en la sociedad. No podemos empezar mal el tejido en las escuelas, en los colegios, en las veredas. Ahí hay que empezar el tejido bien para que quede bien hecho y ese tejido pueda realmente cubrir toda la tierra, como lo planteaba el maestro Hugo Candelario. Hablemos un poco de ese comienzo del tejido. ¿Cómo lo siente Hugo Candelario? ¿Cómo siente que estamos tejiendo desde la niñez, desde la infancia, para que logremos esa identidad, por un lado, pero también ese respeto por el otro? Pues yo creo que ahí hay una búsqueda humana, espiritual muy importante que tenemos que hacer. Pues casi nuestras generaciones, pues no, por lo general no, nuestros padres, nuestros abuelos no tenían mucha información, sobrevivieron, nos tienen aquí de una u otra manera a partir de su lucha, pero cada vez que va aumentando la humanidad en conciencia, le corresponde ser más responsable, le corresponde ser más amorosa, crecer en amor, crecer en compasión, crecer en conciencia, poner la inteligencia al servicio y la investigación y la ciencia al servicio del bienestar y de la felicidad del humano. Entonces, ahí entran las diferentes profesiones, las diferentes, digamos, ciencias, ¿sí? Por decir algo, al servicio de eso, ¿no? De ese bienestar del ser humano a nivel psicológico, espiritual, psíquico, fisiológico. Allí hay un tejido importante, o sea, la ciencia al servicio de esa sabiduría inicial, porque hay mucha sabiduría ancestral que no está registrada, que está todavía en la tradición oral, que está todavía en el ritual, en la costumbre, en la creencia, en los mitos inclusive. Entonces, es irle dando cabida a toda esa sabiduría, porque por todas partes, por ejemplo, un país como Colombia tiene tanta diversidad y su ubicación geográfica tan especial en el planeta, hay muchísimo y debemos sentirnos como orgullosos y un sentido de pertenencia muy grande por eso, cuidarlo, cuidar las selvas, cuidar los ríos, cuidar la vida, básicamente, pues en últimas es eso, cuidar la vida, que si hay amor por la vida, pues de ahí para allá todo es ganancia. Yo les confieso que me podría quedar aquí todo el programa hablando con Hugo Candelario González, porque, maestro, me inspira como a pensar tantas cosas que nosotros podemos hacer desde los medios de comunicación. Por lo menos en familia creemos estarlo haciendo desde hace tiempo. Yo recuerdo cuando celebrábamos el Día de la Raza, cuando se llamaba todavía así, y empezamos nosotros a trabajar desde aquí por fijar esa idea de que las razas no existían, que eso era una cosa que ni siquiera para los animales debe predicarse. Y empezamos a hablar de cómo existe una sola humanidad. Y bueno, ahora ya nos tienen hablando del respeto a la diversidad cultural, de modo que sentimos que la tarea se ha venido haciendo y qué maravilla que así sea. Maestro, gracias por su tiempo, gracias por sus palabras, gracias por su música, gracias por todo lo que ha hecho usted por el folclore de nuestro país. Pues muchas gracias, Judith, por el espacio, la oportunidad, y aprovecho para felicitarte porque realmente el periodismo realizado de esta manera pues da mucho gusto y da mucho orgullo escucharlo, apoyarlo, promocionarlo y aprender, pues obviamente. Muchas gracias, realmente es eso lo que necesitamos como país y como humanidad. Muchas gracias.
Felicitaciones. Abrazo grande, Hugo Candelario González, muy amable. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 20 minutos. Lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. Con los planes de atención complementaria de Nueva EPS tendrás consultas de acceso directo a acupuntura, cirugía general, dermatología, ginecología y obstetricia, homeopatía, medicina familiar, medicina general, medicina interna, nutrición y dietética, odontología, oftalmología, optometría, ortopedia, otorrinolaringología, pediatría, psicología, terapia neural, urología. Conoce todos los beneficios ingresando a experienciapac.co y elige el plan a tu medida. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Los deportes en Caracol Radio. El jeque de Qatar, Yassin Hamad Al Thani, se retiró de la puja para comprar el Manchester United, mientras que el multimillonario británico Jim Ratcliffe, dueño de Lineos, negocia un 25% de las acciones. Qatar ofreció 5.600 millones de euros, oferta que no convenció a la familia Glazer, los dueños del equipo, que buscan al menos 6,5 millones de euros por el conjunto. Qatar solo estaba interesado en adquirir la totalidad de las acciones y prometía con su oferta eliminar las deudas existentes, que superan los 1.000 millones de euros, además de financiar un nuevo estadio, un nuevo centro de entrenamiento, fichajes de jugadores y crear proyectos alrededor de la comunidad de la ciudad de Manchester. Con partidos en Río Negro, Cali e Ibagué, proseguirá esta tarde la fecha 17 de la Liga del Fútbol Colombiano. La jornada se reanudará en el departamento de Antioquia. Fernando Calle. Edward, Águilas Doradas, el equipo ideal, líder e invicto en la liga, efectivo en ataque y el más seguro en defensa, recibe desde las 4 de esta tarde a Alianza Petrolera, que por ahora sostiene un cupo entre los 8 clasificados. El arquero dorado, José David Contreras, uno de los menos vencidos, manifestó: saber y entender que Alianza es un gran rival, que ha venido haciendo las cosas bien. El semestre pasado acá no le pudimos ganar en las finales. Nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro, en hacer un gran partido, hacer un partido de 9 puntos, un partido que nosotros podamos sentirnos bien dentro de la cancha. Águila formará con José David Contreras, Mateo Puerta, Jason Quiñones, José Cuenú, Danovis Vanguero, Jan Pineda, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Freddy Salazar, Wilson Morelo y Marco Pérez. El partido, síguelo por los 7:50 AM de Caracol Medellín y en caracol.com.co. A las 6:10 en la tarde, el Clásico América Deportivo Cali en el estadio del equipo azucarero. Y a las 8:20, Tolima, Santa Fe. Ecuatoriano que habitas y estás empadronado en Bogotá. El domingo 15 de octubre votarás de manera presencial. De 9 de la mañana a 7 de la noche, asiste al Consulado Ecuatoriano en Bogotá, en las calles 89, número 13-07. Lleva tu cédula de identidad o pasaporte, vigente o caducado. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. En esta conmemoración que estamos haciendo en Familia del Día de la Diversidad Cultural, hay algo que para mí, que lo viví, fue verdaderamente emocionante. Y fue el ritual de armonización que se vivió en el Museo Quimbaya, en la ciudad de Armenia, para volver a poner al público la muestra del oro Quimbaya, que había estado guardada debido a la restauración del edificio construido por el famosísimo arquitecto Rogelio Salmona. Pasaron 2 largos años, se volvió a abrir el museo, pero había que hacer algo para que ese oro sacado de las tumbas de los indígenas volviera al museo. Y eso es exactamente lo que ocurrió ese día. Por eso nos complace muchísimo saludar a Emerson Bañol Bueno, médico tradicional del Cabildo Indígena en Verachami de Armenia, quien fue la persona encargada de hacer esta armonización. Emerson, gracias por aceptar la invitación
y quisiera que le contara a los oyentes de todo el país qué es una armonización y por qué hay que hacerla. Bueno, primero que todo, voy a saludar en mi lengua en vera. Sacabuma, mu en vera bedea, mu tucaima, Emerson Bañol. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Emerson Bañol. Agradecimiento al Gran Espíritu que nos rodea, al Gran Padre Universal, por darnos esta oportunidad de estar hoy aquí. El ritual de armonización es un legado que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros abuelos, el de llevar a cabo con ellos un diálogo, con esos grandes espíritus, esos grandes maestros que nos rodean. Y especialmente fue lo que hicimos dentro del Museo Quimbaya. La armonización simplemente es un espacio que se da para liberar todas las cargas energéticas que nosotros como seres humanos traemos sobre esta tierra. Y el volver nuevamente a entrar a ese vientre maternal de esos antepasados que se encuentran allí en estas esculturas. Entonces ahí es donde empezamos un diálogo mediante los ícaros, que son los cantos que hacemos nosotros en lengua, mediante los saludos que hacemos a las 7 direcciones que nos orientan como pueblos originarios, que es el oriente, el occidente, el norte, el sur. Arriba la parte universal, la madre tierra, que es la que nos lleva en este gran viaje universal. Y saludando también a esa gran parte de energía de la fuerza masculina y femenina. Claro, Emerson, hay algo muy emocionante en esa ceremonia, y fue que la mayoría de los asistentes son habitantes de la ciudad de Armenia, occidentales como ustedes nos llaman, y simplemente hicimos algo maravilloso. Toda la gente se concentró en el ritual que Emerson estaba dirigiendo. Todos seguimos sus instrucciones de saludo a estos 7 puntos cardinales y nos hincamos sobre la tierra para pedirle precisamente a esa madre que nos permitiera ingresar a volver a ver el oro Quimbaya. ¿Qué sintió usted cuando vio que toda la gente respondió de esa manera tan maravillosa? Bueno, doctora, digamos, pues primordialmente, ¿cierto? Cuando uno hace esta parte ritualica y en nuestra lengua se dice capunía, ¿sí? Capunía es, digamos, la persona que digamos, es occidental, ¿sí? Pero como estamos en una nación Colombia y por ende, por estar simplemente en una nación Colombia, todos tenemos ese poquito de sangre indígena que está ahí. Es ese llamado, ¿sí? Entonces por eso que la gente también acude con respeto, con amor, ¿sí? Lo que se le está dirigiendo. Entonces fue alegría porque lo tomaron también con ese respeto, lo tomaron también con ese amor, como el debido. Sí, y hubo también otro momento muy emocionante al ingresar a las salas, Emerson, esto de acercarse a los vidrios tras los cuales se exhibe hoy el oro Quimbaya y poner la mano sobre el vidrio y sentir uno en ese momento ese respeto tan enorme que ustedes tienen hacia algo que de pronto otras personas no valoramos de la misma manera. Estamos viendo piezas que han salido de las tumbas de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Creo que eso era lo que quería decir ese momento en el que usted puso la mano sobre el vidrio. Sí, cuando yo, digamos, ponía la mano sobre el vidrio, sobre todas estas piezas arqueológicas que hay, era como pidiéndoles también ese permiso a ellos, ¿sí? Porque son ellos los que están ahí. Es la energía del espíritu de ellos que en ese momento está postrado sobre esas vitrinas. Entonces, cuando yo les simplemente colocaba la mano y cerraba mis ojos, era dándole gracias por permitirme haber llegado a ese espacio, por permitirme haberme acompañado durante todo ese ritual, ¿sí? Entonces era como una especie de agradecimiento y de decirles, aquí está la energía, perviviendo, ¿sí? Porque muchas veces en nuestro territorio de origen simplemente nos dicen, pero es que cuando llegan a la ciudad se olvidan de qué cultura vienen, se les olvida sus tradiciones. Y es decirles a ellos con respeto, no hemos olvidado sus raíces, las raíces de los quimbayas, las raíces de los quindos, las raíces de todas esas poblaciones que lastimosamente han muerto, pero que aquí seguimos en pie de lucha nuestros 115 pueblos hermanos originarios, con 68 lenguas originarias aún perviviendo en esta gran nación de Colombia. Entonces era como decirle a ellos, darles también esa confianza, decirles, estamos con ustedes, seguimos aquí luchando, perviviendo como pueblos originarios.
Caramba, Emerson, pues yo quiero decirle, y esto lo hago a título muy personal, que le agradezco profundamente porque pude ingresar a ver el oro Quimbaya después de ese ritual, sintiendo que había pedido ese permiso que usted nos decía que había que pedir. Y creo que ese es el mensaje que estamos llevando hoy en este programa. Cuando decimos respeto por la diversidad cultural, no es solamente tener las otras culturas allá y nosotros acá como si fuéramos diferentes. Todos somos uno. Y si nos integramos en ese valor que Emerson nos está entregando en esta entrevista, pues nos vamos a dar cuenta que cada vez en nuestra vida tenemos que invocar esos ancestros y tenemos que respetar toda esa tradición cuando miramos los tesoros antiguos, cuando miramos los lugares donde vivían, cuando nos acercamos de cualquier manera a las culturas ancestrales. Emerson, un abrazo grande y de verdad gracias, muchas gracias, en nombre de todos aquellos que vayan a ver de hoy en adelante el tesoro Quimbaya en el Museo del Banco de la República en la ciudad de Armenia. A usted, doctora, muchas gracias también por tenernos en cuenta en esta gran entrevista, por darnos ese espacio como pueblos originarios, como pueblos hermanos. Nosotros somos la voz del viento, la voz de la montaña, la voz del agua. Simplemente agradezcamos al Padre Universal, a esta gran biodiversidad que nos rodea, a nuestra Dachi Erúa, que es nuestra madre tierra, la Pachamama, que nos da ese fruto, que nos da esa fuerza de seguir adelante, perviviendo como pueblos indígenas. Arabuma, Arabuma, Arabuma. Muchas gracias. Arabuma, Emerson, y con este sonido que ustedes escuchan ahí en el fondo, que fue lo que alcancé a grabar de los instrumentos de viento que el propio Emerson tocó en ese ritual. Y estamos diciendo de nuevo, Arabuma. ¿Cómo me hace de falta Isidro en estas entrevistas? Pero él hoy está un poco afectado de su garganta. Y ahí, pensando en qué preguntar y participando con el alma y el corazón en un programa que sé que le llega de verdad a lo más profundo. Porque estamos hablando de ese respeto por la diversidad cultural, que es lo que hoy en día se conmemora cuando decimos 12 de octubre. Por eso nos complace ahora darle la bienvenida a Luis David Lozada Rojas, 25 años de edad. Él vive en Rivera, Huila. Es director y creador de la agrupación artística J Creadores, coordinador del Comité Regional Andino Joven Colombia, Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales. De modo que, Luis David, es un placer contar con su presencia hoy en este programa para que hablemos de ese trabajo que se hace y del significado que la danza tiene en esta integración cultural. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Judith. Judith, no, pues importantísimo que se abran estos espacios de diálogo y de encuentro alrededor de nuestra identidad cultural, de nuestro patrimonio material e inmaterial colombiano, que es tan rico y tan diverso, ¿cierto? Y pues en este caso por medio de la danza, que se articula la música y logra este espectáculo de diversidad cultural que acobija tanto a nuestras regiones, pues en especial a nuestro departamento del Huila. ¿Cuándo Luis David Lozada, muchacho tan joven, se involucra con la danza? Contemos un poco esa historia de los comienzos. El gusto por la danza folclórica nace desde la infancia. Afortunadamente mi familia pues tiene raíces muy folclóricas y me permitió acceder a estos espacios de encuentro dancísticos desde muy joven, desde muy niño. Entonces desde allí desarrollé ese gusto por nuestra tradición, más que por el baile, es por la tradición que hay detrás de la puesta en escena que existe al momento de bailar, de danzar folclore. Entonces desde allí fue que empecé y pues empezó toda la formación hasta llegar a ser lo que pues soy poco a poco, y gracias a Dios en manos de personas maravillosas me he ido formando y he logrado pues consolidar alrededor de eso. Cuando decimos lo que dijimos al presentarlo, nos damos cuenta de que ya hay mucha gente articulada en torno a este movimiento dancístico. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa integración? ¿Con quiénes es? ¿Desde cuándo viene funcionando así? La articulación se da desde el primer momento que decidí
ese estilo de vida, porque realmente el folclore, las artes, es un estilo de vida que muy poco se reconoce, pero que tiene mucho para aportar a nivel sociocultural a nuestro país. Entonces, desde que empecé ya a profesionalizar como tal mis saberes desde la juventud, fue que empecé a generar esta red cultural a nivel, pues, primero local, ya pasamos luego a nivel, pues, un poco más nacional por medio de CIOF Colombia, que es el voluntariado, es un voluntariado internacional y pues que existe en estos momentos en Colombia y por el cual pues buscamos salvaguardar esas tradiciones. Entonces pues empieza como a generar esta red en diferentes departamentos, en diferentes municipios y pues desde allí trabajamos por la salvaguarda, como decía, de nuestras tradiciones vivas, del patrimonio material e inmaterial y pues desde mi saber, desde la danza folclórica regional del departamento del Huila. Luis David, ¿cómo lograr hacerlo en medio de una sociedad que está tan involucrada ya en lo global, tan imbuida de culturas extranjeras, de música que no nos pertenece, pero que de todas maneras a través de las redes y de todos los medios de comunicación masiva ha ido penetrando en la conciencia, en el alma, en el gusto de los muchachos? ¿Ustedes cómo hacen para hacerles ver esa otra cara tan hermosa de nuestras músicas ancestrales? No, pues esa apropiación cultural nuestra se tiene que dar desde el mismo territorio y para esto obviamente tiene que haber un apoyo económico detrás, de fondo y grande, muy importante que realmente las secretarías de cultura, las gobernaciones departamentales y el mismo Ministerio de Cultura generen unos recursos pues considerables porque sí se está viendo mucho la poca garantía que existe para los gestores dentro de las regiones propias para poder continuar trabajando con estos procesos. ¿Qué pasa? Que son los mismos saberes, es el mismo pueblo quien determina cuál es su identidad, su apropiación. Entonces, si trabajamos meramente desde un ámbito muy general, pues no se va a lograr esa identidad regional, que es lo que suele pasar en muchos territorios, porque no se llega a las zonas rurales, no se llega a estudiar la tradición que se vive en el campo, la tradición que se vive en las zonas urbanas de los pueblos. Nos quedamos muchas veces con el centralismo de las ciudades grandes y no llegamos directamente al campo, a la tradición, a las personas que realmente tienen estos saberes ancestrales y que nos pueden permitir seguir aportando, seguir cultivando, seguir nutriendo nuestro folclore nacional. Es muy importante realmente resaltar eso, que sí se requiere un apoyo económico detrás, un apoyo económico real también, que garantice que nosotros como gestores culturales, como docentes, como talleristas, podamos acercarnos a estas comunidades solamente no para llevar nuestro conocimiento, sino también para poder traer de allá y crear un proceso investigativo, que yo siento que es lo que más falta nos hace a nivel nacional, documentar, hacer ese proceso investigativo de raíz para poder garantizar la salvaguarda de esos saberes, porque muchas veces nos quedamos en festivales comerciales grandes, que es lo que suele pasar, que es lo que tú hablabas, ¿no? La apropiación de otros territorios. Muchas veces escuchamos acá en el Huila vallenato, pero todos sabemos que la música vallenata de qué región de Colombia es, y uno dice como, bueno, ¿por qué no escuchamos mejor rajaleña, pasillo, guabinas? ¿Por qué en nuestras fiestas no buscamos que los tablados populares no solamente sean rancheras y vallenatos, sino que también la gente pueda gozar en una totalidad plena sobre sus propios ritmos, sobre sus propias danzas? Lamentablemente en el departamento del Huila se ha perdido muy poco y por eso enfatizo en la disposición de respaldo investigativo, y ya muchas danzas se han dejado de ejecutar, pero hay mucho más que nuestros ancestros y desde las regiones rurales del departamento se puede aportar. Y yo sé que no solamente en el Huila existe esta problemática, sino también a nivel nacional. Bueno, pues Luis David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Familia. Ustedes saben que cuando uno dice Huila, dice Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, pero oyendo a Luis David va uno más allá. No se trata solo de los grandes festivales, sino de cómo lograr que esa cultura que tenemos ahí no se pierda, se extienda hasta llegar a todos los espacios que necesitamos que llegue para que perdure, para que perviva. Gracias, Luis David. No, a ti muchísimas gracias por el espacio, por realmente abrir estos espacios radiales para que se garanticen esa salvaguarda de nuestras tradiciones y de nuestra identidad colombiana, porque realmente es muy rica y somos muy bendecidos. Es un lujo que tenemos aquí en Colombia. Muchísimas gracias por el espacio.
Este lunes festivo, te acompañamos con A Vivir, que son 2 días de 8 a 11 de la mañana. Regresa a casa bien informado, con todas las novedades del plan retorno en las carreteras de Colombia. Son días de eliminatorias al Mundial y el Cole, el eterno acompañante de mi selección Colombia, nos presenta un libro con sus historias. El cine se tomará las calles, las plazas y los espacios al aire de los municipios del Atlántico con el festival Física. Y la música con los Jackson 5. A Vivir, que son 2 días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Este lunes festivo, desde las 4 de la tarde, hablan los candidatos a la alcaldía de Bogotá sin anestesia. ¡Qué bueno, su merced! ¿Y quiénes estarán? Pues Patojita, Diego Molano. Es un placer cocinar con Hediondini y Paparot. Si vieran Mayayuca, también. Gustavo Bolívar. Claro, a veces le dice a Petro que sí, después ya recula. Y Carlos Fernando Galán. Está más grasienta esta. Y Juan Daniel Oviedo. ¿Es de Millonarios o de Santa Fe? Del otro equipo. Qué bueno, Gabriel. Esos candidatos son los que ponen el pecho y la caga. Sí, señor, el pecho y la cara. Este lunes festivo, desde las 4 de la tarde y hasta las 8, los candidatos a la alcaldía de Bogotá en La Luciérnaga de Caracol Radio. La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Las emociones del fútbol profesional colombiano no se detienen. No te pierdas ni un solo minuto de juego con Caracol Radio. Escucha este domingo 15 de octubre desde las 6 de la tarde Deportivo Cali América. Y desde las 8:10 de la noche Deportes Tolima Santa Fe. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte. Escúchalos aquí en Caracol Radio. Más compañía. En familia. Vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Bueno, la propuesta nuestra hoy en Familia para conmemorar este Día del Respeto por la Diversidad Cultural ha sido llevarlos por distintas regiones de Colombia y mostrar cosas tan maravillosas como la música del Cauca, la conversación profundísima con el maestro Hugo Candelario González, la danza del Huila, los rituales de armonización de la comunidad embera para bendecir el oro quimbaya. En fin, qué mejor manera de cerrar que hablar de cocina. Qué cosa más maravillosa es la cocina. ¿Cómo no hablar de cocina cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de diversidad? Y no vamos a hablar con cualquier cocinero, vamos a hablar con el cocinero, Aníbal Criol. Un hombre que ha representado a Colombia en el exterior, que ha logrado una gran figuración con su arte de la cocina. Cocinero tradicional, activista indígena de la Cocha Nariño. Yo me atrevería a decir que es tal vez el paisaje más hermoso que yo he visto en Colombia. De modo que, maestro Aníbal, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué la cocina muestra la cultura de una región? Primero agradecerle inmensamente a Caracol, al equipo mediante Claudia Ortega, que es una amiga de la casa, nos permite compartir un poquito de los saberes, de los sabores, de los afectos de la tierra, y qué bueno exaltar el trabajo de nuestras comunidades campesinas, de las cuales hago parte, el trabajo de las comunidades indígenas, de las cuales llevo sangre en mis venas, el trabajo de nuestras comunidades afros, que también son comunidades que vinieron a poblar y a enriquecer este bello continente americano y este bello sur, y también de quienes vinieron a hacer, entre comillas,
conquista. Antes de hacer conquista, aparte de lo que nos trajeron, otra cultura, hubo una fusión, ¿no? Una fusión de muchas posibilidades en el alimento, en la comunicación, en el lenguaje, en el idioma. Lastimosamente, a diferencia de lo que hicieron los españoles, lo que hicieron los incas, que también nos conquistaron en la parte sur, occidente de este país, de este bello país, mientras los españoles nos quitaron nuestro dialecto, nuestro lenguaje propio, los incas supieron conquistarnos con sus terrazas de cultivos. Hoy día, precisamente, hoy es día de siembra y estábamos, antes de que ustedes me llamaran, estábamos con los trabajadores guiando, trabajando mano unida, sacando las semillas del vivero de papa, sacando las semillas de oca, de majuas o de machuas que dicen en el Perú, de tubérculos andinos que se siembran precisamente en estos espacios de luna que son especiales para que las semillas que son de tierra, que son raíces, que son tubérculos, generen bastante producción. Esta cocina que yo hago es en honor a mi madre, Jael Salazar Goya, porque soy una indígena carbonera quillacinga, con mucho apego, no a alimentarnos no a cultivar, no a preparar productos para vender, sino para alimentarnos, para consentirnos. Por ese motivo yo llamo la comida de afectos, la cocina y las tulpas de afectos de los sures. No es lo mismo decir estamos comiendo que nos estamos alimentando. Qué bonita resaltar esa expresión. Quisiera, Aníbal, que pensáramos un poco en esto. ¿Qué cree usted que ha ocurrido en su vida particularmente para pasar de ser un cocinero indígena del pueblo quillacinga de Nariño a ser un cocinero reconocido en el exterior, que ha participado en concursos internacionales? ¿Qué es lo que ha pasado en su vida para llegar de un punto al otro? Siempre en las familias han habido crisis, siempre en las familias, en las comunidades, en los países, siempre hay crisis, entre comillas, económicas, ¿no? Pero hay muchas crisis de los seres humanos, de afecto, de sentimientos, de acciones a veces, de dejadez, decía mi mamá, siempre la palabra de ella es, la dejadez a veces hace que nosotros nos sumerjamos en el olvido y no valoremos lo que tenemos. Entonces hubo una crisis muy grande y mi padre, el socio que tuvo, le dio en la cabeza, como se dice vulgarmente, y quedó, como dice mi mamá, quedó con una manito atrás, con otra manito adelante. Pero afortunadamente mi padre es una persona que me ha enseñado que cuando uno cae hay que levantarse, pero de una manera honesta, de una manera con trabajo, con la frente en alto, y saber simplemente repensar las cosas y volver a empezar, como dice Alejandro Lerner, volver a empezar, que no es fácil, pero es posible. En Ecuador, a mí me llevaron de los 3 años y medio a los 5 años y medio. Mi padre me sentaba en las faldas, cuando tomábamos el tinto con tortilla en cariana o el agua de guayusa, decía mi mamá, el agua de surumba, agua de panela con guayusa, que repartían la tortilla en cariana en la noche. Mi padre me decía, cante, mijo. Pues yo cantaba Julio Jaramillo y La mochila azul de Pedrito Fernández, que estaba de moda. Allá en Ecuador, a quien canta, a quien hace alaraca con su voz, lo aman, o sea, le brindan respeto, afecto y pleitesía. Oh, sorpresa, a los 9 años y medio, o sea, de los 3 años y medio, dimos 7 años, volvimos acá a Nariño, a Colombia. Y acá mi madre decía, señor rector, mi hijo quiere cantar ya en el colegio, estaba en quinto de primaria. Pues acá yo conocí lo que es el bullying. Acá la gente se me burlaba, me chiflaban, me querían pegar, porque lo que soy un cosito, soy bajito, de estatura promedio unos 65, cachete colorado y paspado como los quillacingas, que me siento muy orgulloso de eso. Y entonces hice mi bachillerato en Pasto, tuve un grupo de música y no me gustó la forma como ellos me pagaron.
Me dijeron que mi voz, o sea, que yo no hacía nada más que cantar y que ellos eran los del instrumento, entonces pagaban muy poquito. A esa condición yo dije no y empecé en Bogotá nuevamente a trabajar en cocina. Y de ahí volví a los 2 años aquí a La Cocha y ¿sabe qué pero más? El cariño y el afecto de mirar a mi madre sola en la finca, en ese tiempo hoy es una reserva, y me quedé. Eché raíces acá y yo creo que ha sido fructífero y ya valió la pena. Hubiese querido muchísimo, Judith, le soy sincero, estudiar, porque soy amante de la agronomía, de la zootecnia, de la música, pero hoy en día la música la volví aromas, la volví colores, la volví sabores en un plato. El artista, aquí en Nariño hay tanto talento, hay muchos talentos en la música, en las artesanías, en el barniz, en el tejido, en las danzas. Somos polifacéticos en las artes, o sea, hay una riqueza. Dese cuenta que las escuelas de música de Medellín las trasladaron acá, la alcaldía de Pasto, desde el gobierno de mejor nombre del alcalde. Bueno, y oiga, aquí es un semillero, aquí simplemente regar la tierra y las voces, las danzas, las músicas, los alimentos germinan. Esto es un germinador de paz, este es un proceso bonito en el cual yo veo que no hay que sentirse indígena por un carnet. Yo critico mucho eso a mis comunidades pastos, que a veces se sienten muy indígenas porque tienen una aduana tejida en Huanga, nuestras mujeres del sur, y aplican por un carnet, por unas prebendas que da el Estado, y no gestionan recursos solamente para ellos y sus familias, más no para las comunidades que están inmersas en un proceso de cultivos nativos, de cuidar el agua, de cuidar los alimentos, de cuidar la familia, de cuidar las comunidades. Entonces, a cuidar, yo digo, la piedra de Males o el sol de los pastos, allá en mi tierra del sur, está que se cae, porque ahí están sacando la roca en la cual los pastos dejaron algo ancestral, que es nuestra cultura, está que se cae al lado de una cantera. Yo digo, entonces, ¿dónde está el respeto y el valor que tenemos por nuestra tierra y por nuestra gente y por la cultura nuestra? Eso a mí me ha dado espacio para que cuando siembro una papa negra, una papa orquídea, cuando cosecho un motilón, cuando una mujer que es acá, Rosa Miriam Jojoa, que es una guardiana de semillas, o nuestra mujer Cafán, Conchita Matalanchoy, que es la mujer ejemplo, una mujer sin preparación académica, pero que le da volteando a cualquier académico porque sabe amar, cuidar la naturaleza, sabe pensar el proceso con nuestros niños y jóvenes. Una mujer como la que tengo aquí al lado, mi hermana, que ha sido la persona que ha tomado las riendas de esta familia, de este natural. Y si no estuviera ella aquí, desde hace 14 años que falleció mi madre, yo no estuviera contando esta historia. Estuviera afuera, porque uno como cocinero puede simplemente sacar una visa e irse a trabajar, e irse a regalar a España a trabajar gratuito, o irse a Estados Unidos y venir hablando rasgado. Pero a mí más puede mi tierra, mi gente, mis procesos que hago, porque la idea es que la gastronomía es una nueva forma de educación y de cultura con la gente joven, con los guaguas, con los niños. Usted viera cómo se divierten. Yo hago cocinatorios con comunidades en el sur, con Mundo Kide, hago parte de la cooperativa del País Vasco en procesos de capacitación y formación, como tomando procesos de cultivo de nuestras mujeres, las chagras, que son los espacios donde se mantiene el conjunto del ecosistema vivo de plantas, animales y el hombre, cosechar, cultivar, cuidar el agua, cocinar con esos productos y después darnos el placer de comer primero nosotros. No se cultiva para vender, se cultiva primero como para ser autosuficientes, para ser soberanos, no para asegurarnos, sino para ser soberanos en el alimento. La soberanía alimentaria no la escribimos en un papel, la vivimos, la probamos y la resembramos. Esa es la parte bonita que quiero que yo siempre he dicho que los cocineros que se están formando en las grandes academias,
que aparte que es más costoso hoy en día ser chef, entre comillas, a mí no me gusta la palabra chef, me autoidentifico y me llamo cocinero o portador de tradición. Somos a nivel de este año que pasó ganadores del Premio Nacional de Cocinas, ¿no? Para Nariño. Eso aquí nadie lo ha comentado porque todavía no se lo valora, pero es una parte bonita porque es una receta de mi madre, imagínense. La puya negra preñada con productos de la chagra, son 29 ingredientes, de los cuales se hace una cocción en el descoldo, imagínense, y se saca. Es todo un rito para levantar enfermos, para mejorar la materia de nuestras mujeres embarazadas en los 3 primeros meses y para mejorar la alimentación y la comunicación, porque alrededor de un plato de comida antes se comunicaba uno con la familia. Yo creo que nos podríamos quedar aquí todo el día conversando. Infortunadamente, pues el formato del programa no nos lo permite, pero ha sido de verdad muy importante oírle a usted esas reflexiones que hace en torno a su trabajo, en torno a lo que significa la cocina, los platos, en términos de cultura, que es de lo que quisimos hablar hoy en el programa de diversidad cultural. Que Colombia tiene una riqueza, una biodiversidad, una calidez humana que es la que nos hace fuertes ante cualquier problema, ante cualquier situación. Por lo más difícil que sea, los colombianos tenemos esa verdadera y esa manera de levantarnos, por el afecto en que fuimos criados y engendrados, que les digo, fuimos paridos con amor. Qué bonita que con una alianza como la cocina, con un buen plato de comida, trabajado con nuestras manos, de nuestras gentes, mujeres, hombres del campo, generemos desarrollo. Aníbal, yo creo que lo que voy a hacer es mirar a ver cuándo voy a La Cocha para ir a su restaurante y seguir conversando. Me saque tiempito en su agenda y en la mía, mi agenda es de la chagra. Gracias, de verdad, Judith, me alegra enormemente escuchar su. Agradecemos pues a Aníbal Criollo, cocinero tradicional de La Cocha, Nariño, su presencia hoy en Familia, en este cierre de nuestro programa, que es una propuesta para todos los colombianos que nos escuchan. ¿Qué es diversidad cultural? Es esto, de mirar en todos los rincones de Colombia cómo hay manifestaciones en todas las áreas de la cultura, en todas las áreas de la vida, que nosotros debemos integrar, respetar y vivir como colombianos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Familia y como siempre la invitación a permanecer en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias. Los goles de mi selección Colombia nos tienen invictos en eliminación.